Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de julio de 2024 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada. Contraportada, ya sabéis, programa sabatino de sábado. Hacía pues ya unas semanas que no hacíamos Contraportada porque, como bien sabéis, he tenido un mes de junio de alto voltaje, de viajes los fines de semana para presentar Contra la Revolución Francesa. El fin de semana pasado, de hecho, estuvimos en Málaga, Alberto Garín y yo, porque presentamos justo en esa ciudad. De hecho, pasamos un par de días en la ciudad, hicimos un día una contrahistoria que lleva ya en el archivo semana y pico sobre la Málaga industrial, y al día siguiente hicimos la presentación, que la dimos por Twitch incluso. Era un día complicado porque me enteré a la hora de comer que había partido ese día. Jugaba España, creo que eran los cuartos de final contra la selección alemana, y pensé, bueno, no va a venir nadie. Así que para tratar de no hacer la presentación ante, pues qué sé yo, 40, 50 o 60 sillas vacías, pensé en llevarme una webcam y un ordenador portátil. Lo dimos a través de Twitch. Pero luego, para nuestra sorpresa, nuestra agradabilísima sorpresa, los contraescuchas malagueños respondieron y se llenó aquello. Estaba la sala de la librería Proteo hasta arriba. Vamos, que había gente detrás de pie a pesar del partido, a pesar del fútbol. Alguno que otro andaba con un oído puesto en lo que decíamos Alberto y yo, y con otro, en lo más que el oído, el ojo, puesto en el teléfono móvil a ver cómo quedaba el partido, que por cierto ganó España y terminó pasando a semifinales, y según tengo entendido ha pasado también a la final, que se jugará mañana. Se jugará mañana contra Inglaterra, si mal no recuerdo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una contraportada, ya sabéis, programa de libros, estos libros que me enviáis al WhatsApp de La Contra, que os voy a dar ahora, y que siempre son muy interesantes. La verdad es que, lo digo muchas veces, tengo un lujo de audiencia cultísima, que me envía unos libros fantásticos. Algunos los he leído, los menos siempre, y otros son grandes hallazgos que me enviáis, que unas veces leeré y otras veces no, porque si tuviese que leer todo lo que me recomendáis a través de la contraportada, pues a ver, si os soy sincero, no haría otra cosa en todo el día, y tengo unas cuantas cosas que hacer, entre otras hacer contracrónicas, que ya sabéis que es un programa diario. Bien, os doy el número de WhatsApp y pasamos ya con la contraportada. Es el 690-827909. Apuntadlo bien, metedlo en la agenda, porque solo lo doy sábados y domingos. 34 delante si estáis fuera de España, es decir, si estáis enviando la nota de voz desde Inglaterra misma, o Estados Unidos, o Argentina, o México, o cualquier otro país del mundo. Cercioraros en la agenda de poner el 34, que es el código internacional de España, que es al que pertenece este teléfono. Bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Felipe, que nos trae una novela ucraniana, bastante reciente, por cierto, y de la que se ha hablado mucho últimamente. Tratándose de una novela ucraniana de un autor ucraniano, según tengo entendido, está vivo. La novela hace poco que se publicó, y Ucrania, que está en boca de todo el mundo, por desgracia para los ucranianos, porque está en boca de todo el mundo, no porque haya ganado la Eurocopa, como os decía antes, que le podría suceder a España o a Inglaterra, sino que está en boca de todo el mundo porque Rusia ha invadido el país. Bien, pues vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Felipe, y luego ya os cuento yo, aunque la verdad es que no os puedo contar mucho, porque yo esta novela, os lo anticipo ya, no la he leído. Hola Fernando, quería hacer un comentario de un libro que seguramente ha llamado la atención a mucha gente debido al momento de actualidad que estamos viviendo. Se trata de Abejas grises, del autor ucraniano Andrei Kurkov. Precisamente por estos eventos actuales me llamó la atención el libro. Quise saber algo más del contexto en el que están ocurriendo estas cosas de primera mano por alguien que lo vive allí, y que mejor que Kurkov, que es como te digo, un escritor ucraniano, pero nacido en Rusia, de lengua rusa, y que últimamente se ha significado pues por una posición claramente favorable a Ucrania. La historia, de todas formas, no es una historia política, es una historia humana. Se trata de un
un jubilado del Donbass que tiene como principal ocupación la cría de abejas para la obtención de miel, y que está viviendo en la llamada zona gris, que es una franja de terreno que se ha quedado entre las dos líneas del frente después de la guerra de 2014. A pocos metros tiene las líneas ucranianas y al otro lado las líneas prorrusas. En su pueblo solo quedan 2 habitantes, él y otro más, un antiguo enemigo. Y en principio la novela transcurre en ese entorno, en el que todo está muy claramente definido. Las 2 calles del pueblo, los 2 vecinos, uno con una clara tendencia prorrusa, otro con una tendencia más dudosa. Y en un momento dado, que es cuando la novela adquiere realmente mucha vida, el protagonista decide abandonar la zona, y a partir de ahí se inicia una especie de road movie, o road novel más bien, en la que vamos a encontrar 2 escenarios más, uno en un pueblo ucraniano de la región de Zaporizhia y otro en la península de Crimea, ocupada por Rusia. El centro de la historia es la dificultad que encuentra un hombre sencillo, un hombre laborioso, un hombre que simplemente quiere sacar su vida adelante, por encontrar ese camino propio en unas circunstancias en las que incluso quienes tienen en principio una actitud más amigable acaban generándole problemas. Es una historia íntima, en un contexto que nos resulta muy familiar, pero que no deja de ser un simple contexto. Creo que es un libro interesante, es entretenido. La segunda parte, una vez que abandona el pueblo, se hace bastante amena, algo angustiosa, tiene un punto de situación kafkiana, de dificultades que uno no se espera que va a encontrar, y por encontrar algún pero, pues bueno, decir que abusa el autor, en mi opinión, del recurso a los sueños del protagonista, que me parece un recurso creativo un poco pobre. Cuando uno no sabe muy bien cómo salir de una situación, pues se inventa un sueño. De hecho, un sueño es el que crea el símbolo que da el título al propio libro. Pero en general creo que es un libro bastante leíble, interesante, con el que sí nos podemos hacer algunas ideas de la situación que se ha generado en el Donbass desde el 2014, aunque ya te digo que no es el asunto principal que trata el autor. Si acaso en el epílogo se hace un resumen concreto a la situación política del Donbass a partir del 2014 y antes de la invasión, porque el libro es anterior a la invasión de este año. En fin, es un libro que creo que se puede recomendar y que espero que le gusten a tus contraescuchas. Un saludo. Esta novela es de Andrei Kurkov, tal cual, como suena, Kurkov con K, las 2 y con V al final, y se titula Abejas grises. Y como os decía antes de que pasase Felipe, ha sido una de las grandes revelaciones de los 2 últimos años. Se publicó, ido a buscarlo, porque sabía que era reciente, en el año 2018. Se publicó en Ucrania, se publicó en ucraniano, y así en principio Abejas grises debió pasar completamente desapercibida, porque la verdad es que no es mucho lo que llega a Occidente de la literatura ucraniana. Pero nada, un par de años más tarde se tradujo al inglés y ya de ahí
a un montón de lenguas, entre ellas naturalmente al español. En nuestro idioma he ido a buscar cuál es la editorial. La editorial es Alfaguara, bueno, el sello, porque la editorial Alfaguara pertenece a Penguin, y aunque, como os he dicho antes, no lo he leído, sí que me consta que es un libro muy vendido. Lo sé porque lo veo siempre en las librerías y lo llevo viendo unos años. Yo paso, no voy a decir media vida, pero sí, todas las semanas voy a alguna librería. Además tengo varias cerca de mi casa y es un lugar muy agradable. Entro, a veces compro algo, otras veces no, simplemente me quedo mirando libros, novedades, etcétera. Es una afición como otra cualquiera. Y siempre llevo pues 2 o 3 años viendo esta novela de Andrei Kurkov, creo que es Kurkov, si se pronuncia así, y sé que se ha vendido mucho porque sigue ahí. La crítica, eso sí, es espectacularmente buena. Bien, la reseña que nos ha hecho Felipe es magnífica, no tengo más palabras y poco más os puedo aportar porque yo no la he leído, así que no os puedo decir pues es buena, mala, regular, es estupenda en este punto, etcétera. Lo que sí puedo hacer, y no solo lo puedo hacer, sino que lo voy a hacer ahora mismo, es irme a la página de Alfaguara, y mirar lo que nos cuenta de la editorial. Bien, empecemos por la sinopsis. Bien, lo que nos cuenta es lo siguiente. En Malaya Starogradovka, un pueblo de apenas 3 calles, bueno, hasta el de Garín tiene más calles que Malaya Starogradovka y no se llama pueblo. Es decir, esto sería en español una aldea. En la zona gris de Ucrania, la tierra de nadie, disputada en 2014 entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos, solo quedan 2 residentes. Sergei Sergeich, inspector de seguridad retirado convertido en apicultor, y Pashka Gemelenko, amigo y rival suyo desde sus días de escuela. Sin electricidad, con poca comida y bajo la constante amenaza de los bombardeos, el único placer que le queda a Sergeich son sus abejas, aletargadas por el invierno. Con la llegada de la primavera tendrá que alejarlas de la zona gris para que puedan recolectar su polen en paz, una misión que lo llevará a conocer a combatientes y civiles de ambos lados de la línea de batalla. Su bondad y su impecable brújula moral irán desarmando a todos los que se cruzan en su camino, convirtiendo la salvación de sus abejas en una metáfora sobre la vida en tiempos de guerra. Como veis, pinta francamente bien esta novela de abejas grises. Bien, vayamos con la crítica, que es lo que más me ha llamado la atención. Yo conocía esta novela de verla en las librerías y poco más, y entender que había mirado la contraportada y pues eso, ahí me había quedado. Pero claro, no sabía que era tan buena. Lo que me extraña es que haya tardado tanto en pasar por la contraportada. Lo que nos dice es lo siguiente, tengo muchas críticas aquí. La conmovedora odisea de un apicultor entre 2 bandos de la guerra por el mayor escritor ucraniano contemporáneo. Un Bulgakov contemporáneo, un Murakami ucraniano. Esto es lo que dijo The Guardian. Un Kafka postsoviético, Daily Telegraph. Todo un clásico, El País. Bueno, ha sido traducido, pone aquí, a 42 idiomas. Ojo, vamos, ¿sabéis lo difícil que es que traduzcan un libro al inglés? No os lo podéis imaginar. Bueno, pues que te traduzcan a 42 idiomas debe de ser lo más parecido al Nirvana. Bueno, seguimos, Extraña y cautivadora, con una prosa sobria, el novelista más famoso de Ucrania examina sin piedad las confusiones inhumanas de nuestros tiempos y el anhelo del hombre común y afectuoso por hallar la racionalidad del mundo natural. John Thornhill, Financial Times. En el caso de Kurkov, vemos a un especialista en colocar a sus antihéroes en paradigmas que les obligan a enfrentarse a disparates o aventuras tan insólitas que normalizan a fuerza de implicarse en ellas. Tony Montesinos, La Vanguardia. Un personaje absolutamente entrañable. Francisco Vescós, Librotea. Esta novela es el sueño de una esperanza hoy rota. Un Kurkov pegado al presente, sutil e introspectivo. Marta Rebón, El Mundo. Humor para contar el drama de Ucrania, ideal para los que gustan de la literatura del absurdo, donde el protagonista es una caricatura del ser humano colocado en circunstancias entre cómicas y kafkianas. Esta es la crítica de La Razón. Uno de los más grandes escritores ucranianos vivos. Su prosa, marcada por el humor y una contagiosa humanidad, tiene ecos de realismo mágico y de absurdo, pero también los llenan inmensas porciones de realidad. Esta es de Jorge Ferrer, del Mundo. Hay más del Mundo. Una novela que retrata la dura realidad de la invasión rusa y emociona al lector en medio de un escenario incierto. Esta es del Independiente, Francisco Carrión. Una deliciosa y cruda novela que tiene la vigencia de lo premonitorio. Del periódico Elena Evia, El hombre más divertido en el lugar menos gracioso.
Encenda Libros, Javier Feito Blanco, una novela donde los sentimientos, los gestos, las palabras y su entonación son los pequeños matices en los que cobra vida la rutina de sus dos personajes. Bueno, es que es un no parar, ¿eh? Os lo digo ya, de New Yorker, Keith Gessen. Aunque se basa en la cruda realidad de la guerra, Abejas Grises se lee por momentos como una fábula. Otra más, de New European. Un libro cálido y sorprendentemente divertido del mejor novelista vivo de Ucrania, Charlie Connelly. Vale. Más, Spectator. Una especie de Kurt Vonnegut ucraniano. Después lo del Kafka postsoviético de Daily Telegraph. El ABC. Una obra atravesada por humor e ironía. Mercedes Monmani. En fin, bueno, no sigo, porque es que esto es un no parar. Con esta crítica ya os podéis imaginar que cualquier autor, y yo soy un autor, claro, no al nivel de este hombre, como es fácil de imaginar, pero bueno, cualquier autor se le ponen los dientes largos. En fin, me alegro por Kurkov, por Andrei Kurkov. Si miramos las críticas de los lectores en Amazon, porque también es posible que no os fiéis de los críticos literarios de los periódicos y que queráis saber lo que la gente piensa de ella. Bueno, esto es muy fácil. Amazon tiene muchas ventajas y una de ellas, por lo menos para los libros, pero no solo para los libros, sino para cualquier tipo de producto, es que admite valoraciones del comprador, del lector en este caso. Además, es que no puedes valorarlo si no has comprado el libro. A partir de ahí, claro, te puedes leer pequeñas críticas muy breves, la mayor parte de ellas del tamaño de un tuit, de gente que se lo ha leído y bueno, todos son muy bueno, excelente, la belleza de lo cotidiano, impresionante. Es que es así. Puedes ver también las de otros países, que tiene Amazon ha instalado hasta un traductor, y la calificación de estrellas. Bueno, tiene muchísimas, 113 valoraciones y 4 estrellas y media. Vamos, pensad que lo máximo es 5, así que tener 4,5 pues es un sobresaliente prácticamente. En fin, ahí os lo dejo. El libro, por supuesto, lo tenéis, ya digo, Alfaguara, está en tapa blanda, en audiolibro, buena, interesante, y también en Kindle. No es muy largo, tampoco es breve. La longitud en tapa blanda, ¿cuánto es? Porque aquí lo bueno es que te da también 416 páginas en tapa blanda. Vamos, que no está mal. Ahí se queda. Seguimos con Pepe, que nos trae un libro que creo que ya pasó por aquí hace un tiempo. Me refiero al Manantial de Ayn Rand. Digo que creo porque creo recordar que sí. Tenía que haber hecho yo los deberes y haberlo mirado antes de ponerme a grabar. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar primero a Pepe, que nos lo cuente, que nos ha dejado una crítica muy buena. Y entre tanto, en lo que Pepe habla, yo voy buscando en mi propia página web, en diazvillanueva.com, que es donde tengo todo el archivo, y basta con que ponga Ayn Rand o el Manantial en una casilla que hay en la parte de arriba y me aparecerá. Vamos primero, antes de nada, a escuchar a Pepe. Hola, Fernando y Contraescuchas. El comentario que voy a hacer hoy bien podría entrar en la categoría de la contraportada o el contraplano, aunque me voy a decantar más bien por la contraportada porque le voy a dedicar más peso a la novela que a la película. La obra que está detrás es El Manantial de Ayn Rand. Mi interés por esta obra surgió al leer un artículo del País que trataba sobre Ayn Rand, una rusa nacida en San Petersburgo en 1905, que emigró a Estados Unidos y quedó fascinada ante el mundo de libertad que encontró allí. El hecho de que el artículo la tratara con bastante dureza fue para mí una pista clara de que podía ser interesante su filosofía, que ellos llaman del egoísmo. Ese periódico ha perdido desde hace tiempo su independencia y solo las tendencias de izquierda son loables para su línea editorial. Luego, si la manera de pensar de Rand era censurable para ellos, seguramente sería interesante conocerla, y así se ha demostrado. Lo siguiente fue buscar entre su obra, y al encontrar esta novela, de la que además King Vidor había hecho una película, no tuve duda en conocer ambas. La novela tiene una estructura cronológica y lineal, va presentando personajes y dedicándoles mucho espacio para que el lector pueda comprenderlos en su totalidad. Preferí leerla por completo antes de ver la película porque tenía mucho interés en poder comparar ambas obras con conocimiento suficiente. Debo decir que me pareció muy interesante al principio y más tarde se me volvió un poco farragosa por lo larga que resulta, quizá demasiados elementos todos entremezclados y algunos sobrantes. Gran parte de la narración se mueve en torno a un triángulo. El inflexible y de voluntad férrea Howard Roark,
la intrigante pero muy inteligente y atractiva Dominique Franson y el descreído director de periódico Gail Wynan. Aunque durante muchos pasajes se hable de otros personajes, estos tres están presentes continuamente en la mente del lector. Cuando se entra en el último tercio de la novela, se empieza a comprender el verdadero quid de su contenido y otra vez la narración se vuelve apasionante. El personaje central, Howard Rourke, es un arquitecto outsider que no se deja doblegar por nada ni por nadie. Sus geniales creaciones son al principio rechazadas por todos por su avanzado diseño, pero lo que él representa en el conjunto de la obra es el espíritu que defiende Rand como su filosofía de vida, la grandeza del creador frente a la sociedad que se aprovecha de él, la superioridad del individualismo frente al colectivismo. El discurso que pronuncia ante el tribunal que le está juzgando por haber dinamitado las Cortlandt Homes es grandioso. Textual: el interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. Su fin esencial está en sí mismo. El parásito vive de segunda mano. Necesita de los demás. Los demás llegan a ser su móvil esencial. Unas cuantas páginas antes, Ellsworth Touhey, un crítico arquitectónico muy respetado socialmente, presenta su gran discurso ante una reunión de arquitectos. Exactamente el contrario, la grandeza de la sociedad frente al individuo, del altruismo frente al egoísmo. La sorprendente decisión del jurado de declarar inocente a Rourke solo basándose en su alegato a favor del individuo es claramente el mensaje final de la novela. La victoria aplastante del creador, que en unos minutos consigue que el tribunal dicte un veredicto. La sociedad reconoce la integridad de la mente de Rourke y por ende de su mensaje. Otro elemento muy destacable del desenlace es la actuación final de Gail Wynan. El director del periódico The Banner entra a lo largo del relato en una especie de relación de fascinación o enamoramiento hacia Rourke. Le admira por su integridad, incluso le invita a un largo viaje en su yate los dos solos. Cuando toda la sociedad se vuelca en su contra por dinamitar los edificios de las casas baratas, a que me he referido antes, y la campaña está a punto de arruinar el periódico porque Gail le defiende enfrentándose a todos, se ve obligado frente a la junta directiva a cambiar la postura editorial para ponerse en contra del arquitecto. Eso para él supone la mayor traición de su vida consigo mismo. Cierra el periódico, le encarga a Rourke la construcción sin condiciones de un rascacielos póstumo y en la película se suicida. No así en la novela, que se queda en una especie de retiro vergonzoso. El esplendor de la integridad de las ideas es sin duda otro gran activo intelectual de la autora. Mientras leía la novela busqué por curiosidad la película en internet y pude ver algunas imágenes, algunos carteles de los principales actores en escenas del film. Desde ese momento visualizaba perfectamente al gran Gary Cooper en cada ocasión en la que aparecía Howard Rourke en el texto, y a la enigmática y elegante Patricia Neal en su papel como Dominique Franson. Luego por fin la visualicé con gran placer completa. Debo decir que la película King Vidor es una maravilla desde el principio al final, un blanco y negro con matices extraordinarios, una cámara que siempre encuentra un ángulo único, unos grandiosos decorados y el placer de visualizar muchos de los diseños arquitectónicos de Rourke que en la novela solo las puede uno imaginar. Gary Cooper hace un papelón estelar central y magnífico, con esa figura esbelta y esa fuerte personalidad que también casa con la del arquitecto. También me preguntaba antes de verla cómo habrían podido adaptar el guión a un texto tan largo y complicado. Bueno, principalmente recortando mucho. También cambian algunos pasajes, pero aún así es bastante fiel al texto original. En definitiva, y en resumen, ha sido para mí una gran experiencia leer y luego ver esta gran obra de Ayn Rand. En ella vuelca la autora gran parte de su filosofía, muy interesante y sugestiva, por cierto. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos. Pues como os decía, en lo que Pepe nos hablaba del libro, he ido a mirar el archivo y efectivamente ya pasó por aquí, claro que pasó por aquí 2 veces. Lo hizo la primera el 29 de abril de 2017, es decir, en las primeras contraportadas, porque yo empecé a hacer este programa en enero de 2017, si mal no recuerdo. Vamos, si no fue en enero, fue en febrero, pero sí. No llevaba creo que ni un año todavía la contracrónica. Fue el primer spin-off que tuvo este programa, el de los libros. Luego ya nacería poco después el contraplano. Esa fue la primera vez. Y luego la segunda, un par de años más tarde, el 23 de marzo de 2019. Lo que no ha pasado por aquí, he ido a mirar ya de paso, como la nota de voz de Pepe era larga,
pues he ido a mirar en el contraplano a ver si había pasado El manantial en formato película, en versión película. La película de King Vidor, que dirigió en 1949, con Gary Cooper en el papel de Howard Rourke y Patricia Neal en el de Dominique. Bien, en su momento hablé sobre este libro. A ver, no me he escuchado lo que dije en aquel entonces, pero lo leí en su momento, hace ya muchos años que leí yo este libro y me gustó mucho, claro. Yo en mis mocedades era muy randiano. Me gustaba mucho esa autora y sus novelas. El objetivismo es una filosofía atractiva cuando eres joven. Y Ayn Rand además escribía muy bien. Era una mujer muy vehemente, con las cosas muy claras y sabía expresarlas. Esta del manantial, de cualquier manera, de Fountainhead, que es su título original, no es su obra más conocida. Ese privilegio lo tiene La rebelión de Atlas. Pero sí que es la única que ha sido llevada al cine, al menos por un gran estudio. Caso de la película esta de King Vidor. De La rebelión de Atlas también se hizo una versión cinematográfica. Hace unos 10 años, por ahí más o menos, en 3 partes, eso sí eran 3 películas. Pero entre vosotros y yo, y sin que salga de aquí, es bastante mala, las 3. No le hace ni muchísima menos justicia a la novela. Se ve que tienen ganas de hacer algo memorable, pero no lo consiguen. Y desconozco la razón, porque el material literario que tenían era bueno. Quizá porque se trataba de una producción de bajo presupuesto, que lo era. Cosa que no se puede decir de una película del 49 dirigida por King Vidor y protagonizada por Gary Cooper, que era lo más de lo más en aquel momento. Pero bueno, respecto al manantial, a ver, esta novela es un monumento literario al individualismo. Bueno, un monumento tanto en extensión, porque es que es larguísima, como en ambición. La autora, Ayn Rand, se lo tomó muy en serio, echó toda la carne al asador. Fue publicada en los años 40, pues unos años antes de que se estrenase la película, y lo que enaltece es el individualismo. No sé, quizá por eso me gustó tanto en su momento. Yo soy de natural individualista y es normal que un personaje como Rourke pues me gustase tanto. Lo que hace Rand con esta novela, bueno, con esta y con todas las suyas, es ir desgranando los principios de su propia escuela filosófica, que es la objetivista, pero eso sí, llevándoselo a una historia de ficción que siempre entra mejor. Una historia un poco de cartón piedra, si os digo la verdad, todo hay que decirlo. Los personajes de Rand no son muy reales, son arquetipos ideales. Vamos, tipos hiperracionales que solo actúan en conciencia y movidos por la razón, y que jamás nunca hacen una estupidez. Vamos, que es imposible encontrarse con un Howard Rourke, que en tu vida no vais a encontrarlo, eso no existe, no hay nadie así. Pero bueno, la historia está centrada en este tipo, en Howard Rourke, como arquetipo es fantástico, eso sí, que es un arquitecto, un tipo muy visionario, que se niega a comprometer su genialidad artística y a plegarse a los dictados del gusto popular. El Rourke, de hecho, es el individualista en su máxima expresión. Es un hombre que vive conforme a sus principios, que crea conforme a sus principios, que desafía las normas establecidas y que eso le obliga, y no le importa además, a enfrentarse con el resto del mundo y, bueno, básicamente le obliga a ser un incomprendido, pero a él no le molesta lo más mínimo, porque sabe que está más a gusto con sus principios que con el aplauso de la gente. La novela se desarrolla en un escenario moderno para el año 1949, está ambientada en los años 40, obviamente, pero en aquel entonces como lo más de lo más, un arquitecto neoyorquino. Ayn Rand se estableció y ya murió en aquella ciudad, en Manhattan concretamente, de donde no debió salir mucho, por cierto. Bien, pues el Nueva York de aquella época, en el que hay mucho dinero, mucha actividad económica, pero también mucha mediocridad y mucho conformismo, en el que, bueno, el arte ya es poco menos que un producto comercial, que no tiene ninguna originalidad, que carece de genios genuinos como en el pasado. Y lo que hace Rourke es que se levanta frente a eso como un rebelde, un inconformista que lucha por mantener su visión y, bueno, por construir su propio mundo individual y pretende que se le respete. Bien, a lo largo de la novela, Rourke se enfrenta pues, a una serie de antagonistas, también muy estereotipados, por supuesto, no olvidemos a Ayn Rand, que representan diferentes formas de colectivismo y de conformismo. Hay, por ejemplo, otro arquitecto que se llama Peter, que es un tipo muy mediocre, pero también muy ambicioso, que trata de adular
y de hacer exactamente lo que le piden, y la idea suya es obtener popularidad y dinero a cualquier coste. Luego hay un crítico de arte que se llama Ellsworth, que lo mismo, es un tipo resentido, manipulador, mentiroso, que trata de destruir y acabar con la carrera de todos los que intentan destacar sobre el resto, por supuesto, con la carrera de Howard Rourke. Luego está otro, un magnate, este es una especie de... Bueno, una especie, ¿no? Un magnate de la prensa, que ciudadano, vamos, tiene este personaje, claro, también es verdad que estamos en los años 40, es Orson Wellesiano. No sé si me entendéis, una especie de Ciudadano Kane, no sin llegar a la grandeza de Ciudadano Kane, pero bueno, de ese estilo. Creo que todos nos entendemos. Se llama Gail Wynand, que tiene periódico, es un tipo muy cínico, que utiliza esos medios, esos periódicos que tiene para manipular a la opinión pública, etc. Luego el contrapunto femenino de Rourke se lo da una mujer que se llama Dominique Francon, que es una mujer fascinante, complejísima, bellísima, al menos en... Bueno, leyendo la novela te la imaginas guapísima, y luego cuando ves la película, pues la verdad, no, Patricia Neal no te parece perfecta, vamos. Hizo King Vidor, hay escogió el reparto de manera perfecta. Pues una mujer muy contradictoria, también muy apasionada. Es decir, Rourke le atrae por un lado, pero también por otro le repele. Hay mucha tensión sexual y emocional entre ambos, lo que hace que la novela obviamente pues sea todavía más interesante. Pero como os decía antes, la intención de Ayn Rand no era solo contar una historia. Que ya digo, la historia no está mal. Bueno, no está tan mal que se la llevaron al cine, y además una película de primer nivel. La idea que tenía Ayn Rand era, que se lo sentía como una misión que tenía en la vida, era promocionar y difundir su propia escuela de pensamiento, esta del objetivismo, mediante esta obra de ficción, mediante pues, los diálogos, las reflexiones de los protagonistas. Según Ayn Rand, pues el objetivismo es poco menos que la única filosofía que merece la pena seguir para ser feliz en la vida. Seguramente a ella le valía. Entiendo yo que a otros pues no les valdrá lo más mínimo. Según Rand, pues la razón es la única guía válida para moverse en el mundo y actuar en el mundo. Ella defiende un concepto que se llama egoísmo racional, que para ella es el fundamento de una sociedad sana, un fundamento moral de una sociedad sana. Ella rechaza y es muy crítica con el altruismo y con el sacrificio personal por otros como valores morales. Y argumenta que, bueno, pues que solo el individuo que persigue su propia felicidad puede contribuir al bienestar de la sociedad. En fin, esa es la razón por la cual Ayn Rand es tan polémica. Bien, como Rand no oculta sus intenciones, El manantial es una obra polémica. Siempre lo fue, desde el principio, que ha generado, y ojo, es una obra que tiene ya 80 años, ha generado tanta admiración como rechazo. Sus defensores, que los hay, bueno, es una legión de gente que le gusta Ayn Rand y que le gustan estas novelas y sus teorías, pues la consideran una obra maestra. Esta novela, bueno, y en general la obra de Ayn Rand. Los críticos, pues al contrario, ¿no? Dicen que todo es muy simplista, que era una mujer dogmática, que sus novelas son increíbles, que presenta una visión distorsionada de la realidad y de las relaciones humanas. No sé, la cosa está un poco en un punto entre medias. Eso sí, no deja indiferente a nadie. Y aunque la novela en sí es larga, como os decía antes, se lee más o menos rápido. Entre otras cosas porque, bueno, quieres saber si al final Rourke se sale con la suya y se termina liando con Dominique. Evidentemente, ni una cosa ni la otra os la voy a decir. Tenéis que ir a la novela y leerla. En español ha tenido muchas ediciones desde su publicación. La más reciente es la de la editorial Deusto, que hace unos años lanzó, pues no muchos, 5 o 6 años, lanzó una colección Ayn Rand, pues junto a otros libros de esta autora, junto a La rebelión de Atlas, Los que vivimos, bueno, y algunos ensayos, como La virtud del egoísmo, El capitalismo, El ideal desconocido y alguno más. No sé qué tal se estarán vendiendo. Yo cuando salió esta colección fui un poco escéptico, pensando que esto del objetivismo y en general de Ayn Rand pues era afición de poca gente. Pero desde luego en Amazon tiene un montón de valoraciones, más de las que yo pensaba. Hacía tiempo que no miraba esto, recuerdo cuando salieron, y es que tiene El manantial, estoy hablando,
tiene 796 valoraciones. Y lo mismo, 4,5 puntos. Pensad que el libro que hemos visto antes, Abejas Grises, en Amazon, tiene 113 valoraciones, que ya es muchísimo. Bueno, pues está Ayn Rand en esta edición, estoy hablando, la edición de Deusto, que es la que es donde está publicado. Así que entiendo yo que lo tienen que estar vendiendo. Antes de eso, antes de que Deusto se lanzase a esto, los libros de Ayn Rand, yo tengo algunos por casa que son de ediciones antiguas de los años 60 que encontraba en librerías de viejo, en la feria esta del libro antiguo de ocasión que se celebra 2 veces al año en el Paseo del Prado en Madrid, en Recoletos exactamente. Y las encontraba, bueno, pues que si Los que vivimos, que si El manantial, que algunas hojas estaban despegadas. Caray, yo leí a Ayn Rand así, que hace 25 o 30 años. Era lo único que podíamos tirar. O te tenías que ir, ya luego posteriormente hubo una editorial argentina que se llamaba, si mal no recuerdo, El Grito Sagrado o Un Grito Sagrado o algo así. Bueno, que en la reunión de Atlas que tengo tengo una muy antigua de los años 60 y luego otra, la del Grito Sagrado esta, que no la encuentro, pero debe de andar por aquí. Esta me la hice traer de Argentina, no os lo digo más, la pedí a la editorial. Estoy hablando, pues no lo sé, ya existía Internet, en torno al año 2000, 2002, una cosa así. Pues era la única manera de encontrar los libros de Ayn Rand. Luego, libros ya ensayitos como La virtud del egoísmo, tal, se distribuían por PDF. Era realmente complicado encontrarlos. Así que ahora es un lujo, claro, tener esta edición que ha hecho tan bien cuidada la editorial Deusto. Bueno, Deusto, de nuevo, es un sello, pertenece al Grupo Planeta. No sé qué, ya digo, no sé qué tal estarán vendiendo. Algo me dice que bien, pero vamos, no sé a quién se le ocurriría en Deusto publicar a Rand. Pero algo me dice, mi olfato, que fue cosa de Roger Domingo, que es un editor de Deusto tremendamente habilidoso. Este hombre, donde pone el ojo, lo convierte en un libro que se vende mucho. Este no es su primer superventas. En fin, vamos con David, que está en Polonia y que nos trae un ensayo biográfico de Stalin. Hola Fernando, me gustaría recomendarte un libro que se titula Llamadme Stalin, del historiador británico Simon Sebag Montefiore, que ha escrito varios libros sobre el Imperio Ruso y la Unión Soviética y sobre el personaje de Stalin. Este libro, en el título original, sería El joven Stalin, que creo que es un título bastante más adecuado, porque precisamente cubre esa época de Stalin. Cubre desde prácticamente su nacimiento hasta la Revolución Rusa. Creo que es una parte de la vida de Stalin que es bastante desconocida en general. Y bueno, la parte del título es que sencillamente, leyendo el libro, ves que Stalin tomó muchísimos seudónimos durante su vida. Al principio no firmaba como Stalin, firmaba con un montón de apodos. Lo mismo le pasó a Lenin, como se puede leer en el libro. Entonces, por eso creo que es un poco más adecuado El joven Stalin. Respecto al libro, me ha parecido muy ameno. Es un libro que parece, en principio, muy grande. No sé si son 1100 páginas, pero hay muchísimos pie de página, ¿no? Entonces, muchísimas notas, que algunas pueden ser más interesantes, otras menos. Entonces no es tan grande como parece. El libro prácticamente, se lee bastante bien, bastante rápidamente y no es un problema. El tema de la historia, pues hay puntos que te llegan a sorprender sobre la vida de Stalin. Por ejemplo, que fue poeta. Era una persona que había escrito muchísima poesía. De hecho, en cada capítulo del libro, si algún contraescucha se anima a leerlo, verá que hay poemas del propio Stalin. Y me sorprendió muchísimo el nivel cultural que tenía Stalin. Siempre tuve a Trotsky como el intelectual y a Stalin más como el personaje más tosco, más rudo, ¿no? Pero no, era una persona que leía muchísimo, que había estudiado en el seminario. Creo que esto no es un desconocimiento general, mucha gente lo sabe, que se formó, iba para sacerdote. Y en el seminario tuvo una formación muy buena. De hecho, leía a Platón en griego. O sea, era una persona que leía muchísimo. Incluso en el exilio se agenciaba bibliotecas de exiliados que ya habían pasado su condena y volvían, y él se quedaba con la biblioteca y se leía los libros. Podía estar leyendo horas y horas. De hecho, incluso leía en inglés y en alemán. Él pedía, por ejemplo, que le trajeran cualquier periódico, estando exiliado en Siberia, que le trajeran cualquier periódico para que lo pudiera leer en inglés, para no perder el idioma, el conocimiento del idioma, que decía que se le podía olvidar.
También, por supuesto, hay varias partes sobre su brutalidad. Era una persona bastante violenta en sí, vamos, se ve en tema de cómo se estuvo financiando el partido bolchevique al principio, era prácticamente con atracos de bancos que eran muy, muy, muy violentos, con bastantes muertos. Y, bueno, un poco sobre el personaje, tratando bastante sus sombras, que hay muchas, por supuesto. Y el autor, bueno, como punto crítico, así, por poner una crítica al libro, es que hay demasiados personajes. El autor se ha documentado muchísimo, se ve claramente en el libro, pero creo que a veces hay algunos que sobra mencionar incluso el nombre. Por ejemplo, no sé, incluso si un profesor sustituto del seminario que pasaba por allí, o Stalin que daba clases particulares y dio clases particulares a ciertos alumnos, pues algunos a lo mejor vale la pena mencionar el nombre, otros no tiene mucho sentido. Pero bueno, al principio del libro hay una lista de personajes, ¿vale? Para que el lector no se pierda, pero sí que es un poco lioso para mi gusto. Y bueno, el libro lo recomiendo en general. Vamos, no es que sea el autor, prácticamente leyendo el libro te das cuenta que comulga muy poco con el comunismo. De hecho, es bastante crítico y pone bastantes opiniones durante el libro. Eso a lo mejor, bueno, no sé si es interesante o no, pero bueno, hay algunas partes que sí que se nota la opinión personal del autor, ¿no? Entonces no sé si eso puede ser también una cosa un poco negativa. Creo que cuando escribes una biografía tienes que ser bastante neutro, intentar evitar las opiniones, ¿no? Pero bueno, por lo demás creo que al libro, vamos, si tuviera que poner una nota del 0 al 10, le pondría un 8. Se aprende muchísimo sobre el personaje y sobre todo esa parte que como te comento es bastante desconocida en general, creo, vamos. Y nada, espero que si algún contraescucha se anima a leerlo, quiera dar su opinión, encantado de poder escucharla y enhorabuena por tu programa. Muchas gracias y saludos desde Polonia. Este libro de Simón Sebag Montefiore es realmente bueno. Sebag Montefiore es un especialista, es un historiador británico, especialista en la figura de Stalin y así de forma más general en la historia de Rusia. Hace cosa de 20 años, Sebag Montefiore lanzó La corte del zar rojo, que es de los libros sobre la Unión Soviética mejores que he leído en mi vida, que más me han gustado. Este de Llamadme Stalin, cuyo título original en inglés, como bien ha dicho David, es Young Stalin, el joven Stalin. Yo me hubiese quedado con ese título, lo de Llamadme Stalin no termino de verlo. Bueno, tienes que conocer más la figura, yo creo, cuando él adopta ese apodo. Stalin es, hombre de acero. En ruso no sé cómo se dice, pero en alemán es Stahl y en inglés ya sabéis que es Steel, el acero. Bueno, pues en ruso debe decirse de manera parecida y es un mote que a él le encantó, un apodo que a él le encantó y se lo puso. Entonces, pues dejadme llamar Joseph, que es mi nombre de pila, y llamadme Stalin. Podría ser. Yo, desde luego, no lo hubiese traducido. Lo hubiese dejado con el joven Stalin. Pero bueno, el título de Llamadme Stalin tampoco está mal. En español lo publica la editorial Crítica, que es especialista en libros de historia. Cualquier estudiante de historia conoce esta editorial y seguramente tenga la casa llena de libros de esta editorial. Y yo me lo descargué en Kindle hace ya unos años para ir leyendo algunos capítulos que me interesaban. Es un libro muy largo, eso sí. Bueno, como La corte del zar rojo, que parece una Biblia. Este hombre, Montefiore, cuando se pone a escribir, no hay manera de pararle. No es una biografía de Stalin, y esto ya lo ha recordado David, que cubra toda su vida. No, ni mucho menos. Cubre sus años infantiles y juveniles. Es el joven Stalin, antes de convertirse en bolchevique, en uno de los jefes del partido bolchevique. Se centra en los años formativos de Joseph Stalin, y lo que viene a revelar aquí Montefiore es pues la base de su personalidad y cómo ascendió al poder. Ojo, está muy bien. Ojalá tuviésemos obras de estas de otros grandes dictadores. Se adentra, por ejemplo, en la infancia de Stalin en Georgia, que una infancia marcada por la pobreza. Él nació a finales del siglo XIX, creo que en 1878. Él tuvo una educación religiosa estricta. Bueno, pues Montefiore lo que hace es que va narrando todas estas experiencias que influyeron, estas experiencias de niñez que influyeron muchísimo en su carácter y en su visión del mundo. Y eso le dejó
el cuerpo y la cabeza llena de resentimiento y podría explicar la crueldad y el propio resentimiento que le acompañó toda su vida. Para enterarse de todo esto, pues una cosa que te preguntas, ¿y cómo? ¿Dónde están las fuentes? ¿Cómo uno puede saber todas estas cosas que cuenta Montefiore? Lo que hizo Montefiore fue sumergirse en los archivos rusos, estudiar diarios personales, testimonios de testigos que le conocieron, etc. Y ya sobre eso va reconstruyendo la vida de Stalin, primero pues como un niño de la Georgia profunda, luego como un estudiante rebelde, poeta aficionado, como bien ha comentado David, que le gustaba la poesía. Ya sabéis, hasta las personas más miserables pueden llegar a tener gustos refinados. Adolf Hitler muchas veces se dice, sí, era un asesino sin escrúpulos, pero era encantador con sus perros, ¿no? No le gustaba mucho la música clásica. Son personas, a fin de cuentas. Pues cuando escribía poesías, cuando entra en el seminario y le expulsan, eso todo hasta su conversión, y digo bien lo de conversión, porque para él eso lo trataba como una religión, su conversión al marxismo y ya cómo empezó a participar en actividades revolucionarias. Montefiore además no escatima detalles en describir todo. Yo creo que todo lo que se fue enterando lo fue engarzando dentro del texto. Entra mucho en su carácter, y en la manera de pensar. Aquí hay evidentemente partes especulativas, porque eso no se queda en ningún diario. Esto a lo más que te puede llegar es por un testimonio, pero se lo puede estar inventando. Nadie cuando tiene 12 años cuenta sus intimidades, o puede ser que las cuente, pero no es lo habitual. Bien, a partir de aquí tiene que especular un poco, aunque algunas cosas son obvias. Era un tipo muy astuto desde que era niño. Tenía una capacidad de manipulación notable, una habilidad para sobrevivir encomiable. Y para sobrevivir y para prosperar en un entorno como el suyo de la infancia o de la juventud, extraordinariamente peligroso y violento. Él va mostrando cómo utiliza esas cualidades que tiene, entre ellas la astucia, la inteligencia, para una vez ya se ha entusiasmado con el bolchevismo y con el marxismo, va ascendiendo en las filas del partido bolchevique. Se va ganando la confianza de los líderes, entre ellos de Lenin, y por supuesto de otros líderes revolucionarios moscovitas, o de rusos, mejor dicho, que estaban ya más al norte porque él era georgiano, mientras va eliminando de manera pausada, pero sin tregua, a todos sus rivales. Con una combinación además muy curiosa de mano izquierda, silencios y brutalidad. Esencialmente lo mismo que luego vendría a hacer cuando ya estaba en el gobierno. El autor, de cualquier modo, no se limita a contar hechos, que también, por supuesto. Él trata de ir, lo que os he dicho antes, trata de meterse en la cabeza de este hombre o de aquel joven, analizando las motivaciones, lo que le movía, lo que le empujaba. A mi juicio, Montefiore, también es verdad que este historiador me gusta, ofrece una explicación, una interpretación muy convincente de la personalidad de Stalin y de cómo llegó al poder. Le presenta como un hombre implacable, que después lo demostró. Es decir, si lo era a los 50 o los 60 años, no lo iba a ser a los 15 o a los 20. Es decir, el carácter realmente no cambia tanto a lo largo de la vida. Si alguien es, el carácter y las cualidades propias, si alguien es inteligente con 15 años, lo va a ser con 55. Si alguien es astuto con 15 años, lo va a ser con 55. Si alguien es cruel con 15, lo va a ser con 55. Si es inteligente, lo mismo. Si es un paranoico, y Stalin era un paranoico de joven, fue un paranoico de viejo, hasta el último día de su vida. Eso sí, también muestra la parte más humana. Esto ya viene de su investigación de la corte del Zar Rojo, que estaba muy bien, era muy, muy jugosa, que diría Garín. Sus relaciones amorosas, sus amistades, las aficiones que tenía. Todas estas cosas a mí, por ejemplo, me interesaban bastante. Por lo demás, lo que ves es un tipo sediento de poder, completamente ayuno de escrúpulos, con un desprecio absoluto por la vida humana. Pero que está bien, el libro es bueno. Lo describe Montefiore, da gusto leerle, como sucede con los historiadores británicos. Esa es la verdad. Es difícil encontrar a uno que no te enganche cuando te pones a leer, y ojo, estamos hablando de ensayistas, no de novelistas.
En fin, lo tenéis disponible en la edición de crítica, la tengo aquí delante, que es del año, aquí está, del año 2018, salió en marzo de 2018. No es mucho tiempo, la verdad, pero parece ser que ya no está disponible, estoy viendo aquí, que no está disponible en formato de papel, en tapa blanda. Eso sí, está en Kindle, a un buen precio, 5,69, yo creo que me lo compré más caro, que a mí me salió, claro, que yo lo compré hace años. Pero vamos, por 5,69 €, un libro de esta categoría, aunque solo sea como lo tengo yo, de pura consulta. No sé, o quizás sí haya existencias en librerías, en formato físico, igual si vais a la librería del barrio, cosa que debéis hacer a menudo además, o a la casa del libro igual lo tienen ahí, pero vamos, eso ya no os lo puedo decir. Eso sí, si vais a leerlo de principio a fin, preparaos, porque es un libro realmente largo. Yo, como os he dicho antes, solo me descargué el libro para ir a algunas partes que me interesaban. Y al índice, voy a leerme esto y esto. Vamos, que no lo he leído entero, ni por supuesto era mi intención. Bien, queridos, pues hasta aquí llega 3 libros, pero ¿qué 3 libros? 3 librazos son los que nos han traído los contraescuchas hoy. La verdad es que os habéis pasado el juego. Tanto Felipe, que ha traído el libro de abejas grises, como Pepe, que nos ha traído el del manantial de Ayn Rand, como David, que nos ha traído el de Llamadme Stalin de Sebag Montefiore. Con esto terminamos ya esta primera contraportada de julio, porque la semana pasada, como os dije al principio, no pude hacerla. Bien, mañana tenemos contrarréplica, por supuesto, así que aquí os espero. Hasta mañana.